Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Hoy vamos a hablar sobre el segundo encuentro de mujeres que luchan realizado entre el 26 y el 29 de diciembre en Chiapas. Y para platicar sobre su experiencia están con nosotros dos destacadísimas periodistas, Luz María León y Paola Atziri Paz. Ellas, las dos, son colaboradoras de aquí, de Rompeviento, y hoy les tocó estar del otro lado de la mesa, ¿verdad? No es lo mismo ser borracha que cantinera. Definitivamente no. Muchas gracias, Luis. Gracias, No, a ustedes es un evento del que hemos venido sabiendo pequeñas partes, ¿no? Siempre con una visión más o menos fragmentaria. De tal manera que estamos ansiosos por saber qué fue lo que ustedes vivieron. ¿Por qué no comienzan platicándonos en qué consistió el evento? Bueno, el encuentro convocado por las compañeras, este segundo encuentro de mujeres zapatistas, que convocaron a más mujeres de todo el mundo, estuvo organizado en 3 días, ¿no? Desde la inauguración las compañeras nos dijeron, bueno, vamos a proponerles una dinámica de trabajo de manera implícita, que fue el primer día dedicado a las denuncias, a contar las historias sobre violencia que han atravesado o hemos atravesado las diversas mujeres que veníamos de 49 países, éramos un montón. 49 países. Exacto. Hasta el día de la inauguración, como a la 1 de la tarde del día 27, éramos 3.259 mujeres más o menos, me parece que al final fuimos casi 4.000. Y el primer día fue dedicado era dedicado a las denuncias, a contar las historias de las mujeres. Y el segundo día estaba pensado para realizar un momento de pensar propuestas, las nuevas formas de trabajo para enfrentar la violencia, ¿no? La violencia patriarcal. O sea, el centro del evento fue la violencia contra las mujeres. Sí, ese fue justo el tema del segundo encuentro, ¿no? A diferencia del primero, que fue un encuentro artístico, cultural, político, este fue más pensado, me parece, en lo político, ¿no? Justo a pensar cómo estamos viviendo la violencia de las mujeres y cómo la vamos a enfrentar. Pero eran tantas las historias que había que contar de las mujeres que las denuncias se tuvieron que extender del primero al segundo día. El segundo día hubo mesas donde se discutió cómo hacerle frente a esta violencia según las geografías, según los calendarios, según el tipo de violencia que estuviera enfrentando cada quien en su territorio. Y el tercer día fue algo más cultural, ¿no? Ya como esta parte más lúdica también para quitarse un poco ese peso de haber estado escuchando tantas denuncias, porque hay que decirlo, la verdad fue agotador, la verdad fue también un poco demoledor escuchar tanto, porque te da rabia, lloras, ¿no? Entonces, creo que las compañeras siempre están pensando en eso, ¿no? No basta contar nuestros dolores, hacerle frente a nuestras rabias, sino también, pues, darnos ese momento también de diversión. Paola, ¿qué fue lo que hicieron las zapatistas, además de convocar al evento? Ellas organizaron todo, o sea, convocaron... Todo es todo. Todo, desde que llegamos, nos recibieron las choferas, que ahora, ellas desde como a mediados del año pasado, sacaron videos de que estaban aprendiendo a manejar porque ellas querían llevar a las mujeres hacia el lugar donde íbamos a estar y a realizar ese encuentro. Entonces ellas realizaron desde eso hasta hacer alimentos, vender alimentos, se encargaban de la logística del audio, por ejemplo, la logística técnica era encargado por ellas, ¿no? O sea, todo, absolutamente todo. De hecho, este programa, que en realidad no fue como un programa, sino este orden, a muchas de nosotras nos sacó, ¿no? Como que no entendíamos bien cómo era que iba a funcionar, porque no había un programa como tal, era como de, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Como que parecía que más bien a lo que nos estaban invitando era organizarnos, ¿no? Y eso que nos cuesta muchísimo trabajo desde nuestras diferentes partes del mundo, porque nosotros estamos muy acostumbradas a que haya un orden, a que haya primero esto, luego esto, luego esto. Entonces, esa lógica de pronto nos sacó de onda y todas nos preguntábamos qué seguía y qué seguía y qué seguía, y creo que ellas nos invitaron también a escuchar, que creo que es casi
algo que no acostumbramos a hacer tampoco, escuchar, organizarnos. Entonces ellas se encargaron de absolutamente todo, o sea, toda la organización, todo lo que había detrás. Un encuentro de mujeres organizado por las mujeres para las mujeres. Sí, sí, sí. ¿Por qué no había hombres? Bueno, para empezar, para tener este espacio que pocas veces tenemos la oportunidad de tener las mujeres en otros lados del mundo, de la ciudad, del mismo país, que es sentirnos seguras, tener un espacio seguro, ¿no? Y más allá de que las compañeras en la inauguración nos daban un parte, nos rendían cuentas, decían ellas, ¿no? Y nos dijeron, nosotras en territorio zapatista o en los territorios zapatistas no tuvimos ningún feminicidio, ¿no? Ningún feminicidio. Ningún feminicidio, ¿no? Tienen otros problemas que están resolviendo de violencia de género, entre otros, pero no había ni siquiera, o sea, era un momento diferente al que estamos viviendo nosotras acá, y sigue siendo un momento diferente. Pero ellas, en este proceso de entender que hay otras formas de organizarse, fue como de, bueno, pero si ustedes se sienten más seguras estando solo entre mujeres, así va a ser, ¿no? Porque también lo han dicho, ¿no? Nosotras, ellas nunca se han nombrado feministas, ¿no? Se han nombrado mujeres que luchan, y que eso es algo muy diferente a las mujeres que acá nos nombramos, o tal vez no nos nombramos feministas o antipatriarcas, pero ellas, abriéndose a conocer esa diversidad de formas de lucha de mujeres, dijeron, bueno, si ustedes se sienten más seguras así, pues habrá que hacerlo así, ¿no? Y creo que además sí cambia mucho la disposición de la escucha, del cuerpo, del habla, el estar solo entre mujeres, al estar compartiendo quizá una historia de violencia entre hombres, aun cuando tú tengas confianza con esos hombres, ¿no? Y también es otra forma, o fue otra forma de demostrarnos todo el trabajo que han hecho ellas solas, y todo el bueno, no solas, de manera colectiva, pero vaya, el trabajo que han impulsado y que han construido las mujeres, aún dentro del propio proceso organizativo de las comunidades zapatistas. Paula, el movimiento feminista es muy diverso y es como un archipiélago que tiene islas grandes, islas pequeñas, unas enfrentadas entre sí, pero en ese encuentro da la impresión de que estaba desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, todos los colores. Eso se podía haber convertido en una especie de torre de Babel. Sí, sí, que en cualquier ¿Fue momento. una torre de Babel? No. O sea, algo que dijeron las compañeras zapatistas y que creo que quedó muy claro desde la inauguración es que acá las diferencias se iban a hacer fuerza, ¿no? Las diferencias eran poder. Entonces, partir desde ahí, o sea, desde empezar a reconocernos, sí, como bien dices aquí, a veces entre los movimientos feministas, como que no entendemos eso, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Siempre queremos ser las protagonistas, siempre queremos decir, yo sé más de esto, yo he leído esto, yo he leído. Allá, partir desde esa enunciación, nos hizo como reconocernos y que en esas diferencias pudiéramos dialogar, pudiéramos, o sea, obviamente no voy a romantizar todo y voy a decir, ay, todo estuvo maravilloso y obviamente hubo de pronto ahí como, pues, o sea, no riñas, sino como desacuerdos, pero que se podían hablar, que se podían dialogar, que podíamos entendernos, que podíamos decir, ok, yo estoy pensando de esta manera, pero tú estás pensando de otra manera, y también entender que venimos desde contextos diferentes, que nos atraviesan las violencias de forma diferente, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que enunciar eso, hablar de la diferencia, de partir de la diferencia, generó otro tipo de comunicación y colectividad y sí, eso. Creo. Luz, tú participaste en el primer evento. Sí. ¿Qué diferencia encuentras entre uno y otro? Ya nos apuntaste alguna, ¿no? Sobre todo en el orden, digamos, pero ¿cómo explicarías el contraste que hay? Bueno, no solo, primero en términos de escucha, ¿no? Creo que precisamente el primer encuentro era todavía más diverso que este, pues porque había participaciones de mujeres que, no sé, daban talleres sobre copas menstruales, sobre danza, o que había foros sobre discusión del territorio específicamente. Había actividades además a la par, ¿no? Y en este creo que la invitación fue muy puntual al decir, pues las estamos invitando a escucharnos. Y por otro lado, algo que noté también diferente fue en el mensaje que nos dan las compañeras zapatistas, ¿no? En el primer encuentro fue, pues, la diversidad, queremos conocer las formas en las que ustedes luchan, ¿no? Incluyendo las artísticas y las culturales, que también son súper importantes. Pero en este,
la invitación desde un principio, y algo que enunciaban las compañeras, las comandantas, cuando dieron el discurso de inauguración fue, sí reconocemos las diversidades, pero algo que, y creo que fue la invitación para que atravesara todos los días del encuentro, fue, tenemos que reconocer que a lo que nos estamos enfrentando no es solo a un sistema patriarcal, sino también a un sistema capitalista, y que es algo que las compañeras, igual que todas las comunidades zapatistas, lo han dicho en repetidas ocasiones, pero creo que ahora fue muchísimo más puntual en un encuentro de mujeres, ¿no? Que es reconocer que las mujeres, o sea, somos vistas como mercancías, ¿no? Y que más allá de encontrarnos y de abrazarnos, y que es súper importante porque decían, ¿no? En la clausura la comandante Jessica, pues qué lamentable que tengan que venir hasta este territorio para poder tener un abrazo y escucharse, tener un poco de consuelo, porque en su geografía no lo pueden tener, pero es también la invitación a decir, vamos a pensar esas formas de organización pensadas desde un anticapitalismo, un antipatriarcado, y yo diría también desde un antirracismo y anticolonialismo, ¿no? Y que creo que eso me parece muy diferente del primer encuentro, porque ahora el llamado ya es tal cual una declaración política, ¿no? A decir, tenemos que hacerle frente de estas formas. Paola, tú eres periodista, estás acostumbrada a escuchar y a preguntar. ¿Cómo procesar todo ese dolor que escucharon esos 3 días? Sí, a mí me costaba mucho trabajo, justo con las compañeras que iba. O sea, yo me sentía muy agotada, ¿no? O sea, estaba tremendamente, digo, en este trabajo, como dices, nos enfrentamos siempre a historias desgarradoras, ¿no? Pero cuando vas y estás todo un día escuchando esas historias y de repente te dicen, ay, mi primera violación fue, o sea, ni siquiera, sí, o sea, que la han venido violando a lo largo de su vida, o sea, es una barbaridad. Entonces, ¿cómo procesarla? Yo creo que haciéndonos conscientes, o sea, bueno, creo que algo que funcionó mucho también en ese momento y que entre todas nos dábamos el mensaje de que no estamos solas, de que no somos las únicas que estamos viviendo violencia, ¿no? Que juntas podemos hacerle frente, que juntas podemos organizarnos. Es como entender que hay otras formas, ¿no? Que no existe solamente esta forma del Estado, que además no ha funcionado, que hemos visto que no ha funcionado, sino que existe una forma autónoma, que existen otras descripciones de lo que es la justicia, ¿no? No sé, creo que eso a mí me ayudó a procesar mucho, ¿no? Ver las otras realidades, ¿no? Y sí, reconocer que las otras me están reconociendo, no sé cómo explicarlo. Entonces eso me ayudó mucho. Escribir, a mí también nos ayudó mucho, creo, ¿no? Para procesar todo ese dolor. Pero creo que lo principal es como colectivizarnos, o sea, no hay otra manera, creo que, de procesar y enfrentar esos dolores que nos atraviesan. Sí, yo creo. Algunas reseñas que han publicado muestran el evento como si fuera una especie de Woodstock, un reventón con poco carácter político, más orientado, digamos, a lo cultural, no necesariamente al entretenimiento, pero sí a la celebración o algo así. ¿Es justo este enfoque? Bueno, hay que decir que así como había diversidad de mujeres y diversidad de feminismos o denunciamientos de lucha, pues también había diversidad, digamos, de los encuentros que estaban sucediendo dentro del encuentro, ¿no? Yo creo que ahí tengo una opinión crítica y autocrítica, ¿no? Porque también no se trata solo de señalar a las compañeras que iban, sino también al final una es partícipe de eso al estar ahí y estar viendo y escuchando lo que sucede. Creo que, por una parte, quizá hubo compañeras que se quedaron con la idea del primer encuentro, que era un encuentro en el que sucedían varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que quizá no entendieron del todo que la invitación a este encuentro era a escucharnos y a dialogar, como sucede en las asambleas de los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí hay que decir que cuando había compañeras hablando en el templete y contando sus historias de violencia, sí había compañeras pues que estaban lamentablemente teniendo sus propios encuentros o tallereándose o no sé, bailando en la parte de las canchas,
haciendo otras cosas, menos quizá lo que era la escucha. Pero también después platicando con otras compañeras, muchas decían, bueno, es que nos salíamos para tratar de distraernos, pues por esto que decía Pau, ¿no? El escuchar todo el tiempo las historias de violencia, que fueron más de 15 horas entre el día 27 y 28, pues sí es cansado, no sabes cómo procesarlo, y supongo que para muchas era su momento de fuga. Pero es cierto que de pronto no había esta correspondencia a la forma en la que proponen la convocatoria o a la forma en la que proponen esta orden del día o la orden de los días para trabajar y para escucharnos y para pensar y dialogar. O sea, sí hubo un poco de, digamos, esa diversidad de pronto rompía el orden o rompía la forma que se había propuesto, ¿no? Y pues no sé, supongo que también tiene que ver con los procesos en los que a los que cada una les atraviesa, ¿no? Tiene que ver también con los contextos y las formas en las que cada una se organiza, ¿no? Yo iba mucho con la idea de lo que han sido otros encuentros, de lo que fue, por ejemplo, la reunión de redes de apoyo, ¿no? Y de que ahora son las redes de resistencia y rebeldía, donde justo era, nos vamos a sentar y vamos a llegar al menos a propuestas, quizá no a acuerdos, ¿no? Pero al menos a propuestas, pero quizá para muchas no, ¿no? Y quizá para muchas el organizarse es encontrarse y organizarse según sus propias geografías. Esto lo digo porque había momentos mientras algunas estaban contando sus historias en el templete, que alguna en algún momento de las pausas decía, bueno, entonces las que venimos de Chile nos vemos en tal lado, bueno, las que venimos de Argentina nos vemos en tal lado, las que somos familias nos vemos en tal lado, porque también yo entendía que es el momento en el que podían encontrarse, ¿no? Que quizá regresando a sus países, aun cuando fueran del mismo país o de la misma ciudad o fueran de aquí, no iban a tener esa posibilidad de encontrarse más que ahí, estando en territorio zapatista, donde además hay que decirlo, nos sentíamos muy seguras, donde no había pues un control del tiempo, ¿no? O sea, de repente no te dabas cuenta de qué hora era, sobre todo si te quedabas sin batería, y entonces era como, bueno, ya estamos aquí, podemos vernos, podemos escucharnos y mirarnos y reconocernos. Entonces también entendía que muchas aprovechaban ese momento para eso, ¿no? Paola, estamos escuchando de ustedes que lo que se puso en escena es una especie de una gran tragedia griega, con muchas voces, narrando la desgracia, la desventura personal, pero también colectiva. Del conjunto de esas voces, de esa gran sinfonía coral que ustedes protagonizaron y escucharon, ¿se puede hacer un diagnóstico de la situación de la violencia que viven las mujeres en México? Sí, o sea, definitivamente la violencia que atravesamos las mujeres es estructural, o sea, que atraviesa a todas en cualquier parte del mundo y sí, y como decía un poco Luz, que está aunada con el capitalismo, ¿no? O sea, entonces con todo un sistema que nos atraviesa completamente. Y la violencia viene también, o sea, muchas historias vienen desde la familia, por ejemplo, en la escuela, o sea, que parece que en ningún espacio de la vida, de la realidad, las mujeres están seguras, ¿no? O sea, que si en la familia, pues no estoy segura, que si en la escuela no estoy segura, que si en el trabajo no estoy segura, o sea, el diagnóstico es terrible en ese sentido, ¿no? En que siguen en aumento y que no paran y que no paran. Y luego, por otro lado, el acceso a la justicia, igual, ¿no? O sea, había mujeres que estaban contando sus historias y que esa historia ya había pasado desde que eran niñas, ¿no? Y que 20 años después lo podían apenas empezar a contar, ¿no? O mujeres que se enfrentaron a cuando van a denunciar, que ni siquiera sean bien recibidas, que, o sea, toda esta violencia también por parte de un gobierno que no, sí, o sea, que no pretende responder a esa. Entonces, el diagnóstico es ese, ¿no? O sea, no termina, no hay como un espacio donde no sean violentadas las mujeres, ¿no? Obviamente, te digo, depende también del contexto desde donde estamos, ¿no? Las mujeres de la periferia, pues, reciben más violencia y así se ve también y se observa, ¿no? Diferente, pero ninguna estamos exentas a sufrir o a padecer ese tipo de violencia, ¿no?
Por lo que ustedes siguen platicando, me viene a la mente una especie de metáfora, que es las milicianas zapatistas como un espejo que permite reflejarse al resto de las mujeres, pero también como una ventana para asomarse a la posibilidad de vivir sin esa violencia. ¿Sería justa una metáfora así o sería muy forzada? No, yo creo que es totalmente justa. Creo que también lo que nos demostraron las compañeras durante esos días en los que no solo fuimos recibidas por ellas, sino pudimos platicar con ellas. Alguna nos contaba justamente cuando terminábamos de cenar y estábamos lavando nuestro plato, nos decía que ella nunca había, o sea, que eso no pasaba en territorio zapatista y de repente ellas escucharon que estaban matando, que desaparecían a mujeres pues en la Ciudad de México o en otras partes de México o el mundo, ¿no? Eso para nosotras fue muy impactante porque las comunidades zapatistas se están enfrentando a una guerra desde hace más de 500 años, ¿no? Desde el levantamiento se están enfrentando a una guerra y aunque ahora sea una guerra de baja intensidad, siguen enfrentándola, ¿no? Y quizá hay cosas que enfrentan que no nos imaginamos desde estos territorios, ¿no? Pero aún así es el proceso que ellas han llevado a cabo de organización y de trabajo para decir, ahora no hay aquí una mujer desaparecida ni asesinada. Creo que nos están mostrando que un mundo sin violencia contra las mujeres, un mundo sin feminicidios y desapariciones es posible, ¿no? Y creo que justo esa es la invitación, a decirnos, ven cómo somos fuertes, cómo estamos organizadas, cómo nos defendemos, ustedes pueden hacerlo. Yo recuerdo mucho y me impactó mucho las palabras que nos dijeron a través de actos las milicianas durante la inauguración y durante la clausura, cuando empiezan a marchar y de repente forman un caracol, ¿no? Cubriendo a una niña y de repente alzan un arco. Y es así como nosotras tenemos la capacidad y nos hemos decidido defender, ustedes también pueden hacerlo. Y de hecho lo dicen, ¿no? Hay que defendernos, y eso fue uno de los acuerdos, y lo dijeron las compañeras, la comandante Jessica en la clausura, la propuesta y el acuerdo es defendernos, que es algo que se ha venido diciendo, ¿no? El acuerdo es vivir, esta lucecita llévenla, y es defendernos incluso con uñas y dientes. Entonces, sí es ese espejo de decirnos, ustedes pueden defenderse y organizarse de la misma manera que nosotras lo estamos haciendo. Claro, según sus modos, ¿no? Según sus territorios, sus edades, pero yo creo que es una posibilidad y un horizonte que tenemos que ver. Y agregando una cosita que dice Luz, o sea, creo que también, aunque ellas llaman, siempre dejan claro que no quieren ser como el ejemplo, o sea, que no quieren como marcar línea, ¿no? O sea, que es como que conozcan esta lucha que estamos haciendo nosotras, ¿no? Conozcan que estas formas son posibles, que estas otras formas son posibles, pero que no somos el ejemplo, ni somos o sea, ni tenemos la verdad absoluta y que así tiene que ser, o sea, como que eso también lo dejan muy en claro y esto también habla mucho de ellas, ¿no? Y de lo que podemos recibir de ellas. Déjenme seguir con este espacio simbólico, esta imagen que ustedes acaban de describir de las arqueras. Eso remite al mito de las amazonas, ¿no? De las mujeres que se cortaban el pecho para poder disparar sus flechas, ¿no? Guerreras excepcionales. ¿Hay algo de esto en esta imagen de las arqueras zapatistas? ¿O es forzar mucho las cosas? No, yo creo que sí es, porque en el fondo es las mujeres y no es como una cuestión que se diga a forma de consigna, ¿no? Ni una cuestión para romantizar de las mujeres somos guerreras, porque también eso implica que detrás nos tuvimos que volver, o se tuvieron ellas que volver guerreras, se tuvieron que volver milicianas porque estaban enfrentando algo muy fuerte, ¿no? Que es una guerra. Pero creo que sí, no, a mí no me parece forzado, vaya, ¿no? Creo que sí tiene mucho que ver con eso. Yo cuando veo a las compañeras que antes las veía con el rifle de madera, ¿no? O que las he visto con cualquier cosa que lleven, porque en cada encuentro o en cada convocatoria llevan algo diferente, algo simbólico, esta vez fueron los arcos, sí me recuerda mucho esa imagen de las amazonas, ¿no? Defendiendo el territorio y organizándose solo entre mujeres. Sabemos que las compañeras zapatistas también se organizan con los compañeros, que ha sido un espacio que ha sido construido pues tanto por mujeres como por hombres, pero digamos, verlas ahí paradas en medio de las canchas con eso, a mí sí me remite a la imagen de una guerrera. En 2 minutos, ya nos cayó la guillotina de tiempo hablando de guerreros y guerreras. ¿Qué balance sacan ustedes del evento? Yo creo... bueno. 1 minuto y 1 minuto. Okay. Sí, yo creo que
a que sigamos escuchándonos, que sigamos acompañándonos, que la escucha y el acompañamiento no solo se quedan en el encuentro, sino que lo hagamos afuera y que cuando nos organicemos pensemos en nuestras perspectivas de lucha, que tiene que ser una lucha estructural, tal como la violencia es estructural, ¿no? Y la invitación a que en las próximas fechas, o ellas que propusieron el 8 de marzo, hagamos y correspondamos esa convocatoria de organización, o al menos de encuentro, y se haga algo en cada quien en sus geografías. Yo creo que la invitación sigue siendo esa, ¿no? A organizarse, que es algo que han venido haciendo el EZ y las comunidades desde hace 26 años, y pues yo me quedaría con eso. Paola. Sí, yo creo que además nos hicieron, además de organizarnos, nos hicieron una invitación a reconocernos, a estar juntas, a quitarnos un poco esta idea y esta competencia entre mujeres, ¿no? Y mujeres que se dicen feministas también, como a saber que cuando hablas que hablas desde tu experiencia, no es la experiencia de todas, y que no puedes hablar del feminismo como para todas, ¿me explico? O sea, no... Tienes que ser consciente que existen otras mujeres, que hay otras maneras de sentir eso. Y otra cosa que me pareció muy importante y que me deja este encuentro es que existen otras formas de justicia que son autónomas y que se pueden llegar a formar, ¿no? O sea, esto que decía Luz de que nos dijo esta compañera zapatista que ella no conocía la violencia, a profundidad la violencia que sufríamos y que le dolía, y entonces le preguntamos qué hacían, ¿no? ¿Cómo hacían para que eso no sucediera? Y entonces ella nos dijo, pues es que se castiga, ¿no? Se castiga, pero de una manera colectiva, o sea, comunitaria. Entonces creo que eso me deja también otras narrativas. Luz, Paola, muchísimas gracias por esta iluminación de un evento tan importante que han hecho. De verdad, me siento muy honrado de compartir con ustedes el proyecto de Rompeviento. No, de verdad. Gracias a ti, Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet.